Hola a todos, continuamos con el tema 31 sobre tumores de partes blandas. Son tumores derivados del mesodermo embrionario de tejidos extraesqueléticos no epiteliales, el tejido adiposo, fibroso, nervioso, vascular, etcétera. Y biológicamente pueden ser benignos o malignos. Los malignos generalmente nos referimos a los sarcomas de partes blandas, pero no son estos exclusivos. También hay metástasis de partes blandas y linfomas, por ejemplo. Desde el punto de vista epidemiológico, los tumores de partes blandas benignos son al menos 100 veces más frecuentes que los malignos. Entre ellos, los más frecuentes son los lipomas superficiales o profundos, mientras que los sarcomas de partes blandas, que son aproximadamente 3 veces más frecuentes que los óseos, los más frecuentes son los sarcomas pleomórficos indiferenciados y los liposarcomas, generalmente en pacientes de más de 40 años de edad, aunque adultos, aunque también hay sarcomas de partes blandas a edades menores. Cada década, de hecho, tiene un sarcoma de partes blandas más frecuente. Por ejemplo, en los niños, los rhabdomiosarcomas. Más de la mitad de los sarcomas de partes blandas se localizan en los miembros, sobre todo en los miembros inferiores y en la cintura pelviana, el resto en el tronco, cabeza y cuello. En cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología, por una causa que se desconoce, una célula, decía, mesenquimal extraesquelética no epitelial, maligniza, se hace mala, y empieza a crecer de forma descontrolada y autónoma, y en ese crecimiento centrípeto encuentra el sistema circulatorio y a través de él alcanza generalmente los pulmones, que es donde más frecuentemente metastatizan los sarcomas de partes blandas. Algunos lo hacen a través del sistema linfático a los ganglios linfáticos, y tenéis ahí recogida la lista de los que suelen hacerlo: angiosarcomas, sarcomas epitelioides, sarcoma sinovial, etcétera. En cuanto al diagnóstico, hay que distinguir la sospecha diagnóstica de la confirmación, y la sospecha se hace a partir generalmente o de entrada de datos clínicos, donde la localización y las características exploratorias ya apuntan en una dirección. Así es relativamente sencillo sospechar un lipoma subcutáneo o un elastofibromadorsis, sobre todo si es bilateral, con datos clínicos y desde luego de imagen, un ganglión en la muñeca o un tumor tenosinovial de células gigantes en los dedos de la mano. De la misma forma, hay que sospechar malignidad ante toda tumoración de más de 5 centímetros de diámetro, mayor al diámetro aproximado de una pelota de golf, profunda a la fascia, no necesariamente dolorosa, sobre todo si crece o reaparece después de operada. En todos los casos, el trabajo diagnóstico debe incluir anamnesis y exploración física, una radiografía en las dos proyecciones que proceda, ecografía y o resonancia magnética, sabiendo que la resonancia magnética permite diagnósticos de certeza en algún caso en lesiones profundas y superficiales, en el caso de lipomas, hemangiomas, tumores de vaina nerviosa periférica, etcétera, etcétera, siempre y cuando, lógicamente, la lectura de esa prueba de imagen la haga un radiólogo experto. En el caso de lesiones superficiales de partes blandas, la ecografía también, si el ecografista es experto, permite diagnósticos de certeza que posibilitan decisiones terapéuticas sin necesidad de biopsia en estas entidades, en el caso de lipomas, necrosis grasa, quistes de inclusión epidérmicos, etcétera. Muy importante la experiencia del radiólogo y que éste sea conocido. Cuando no, o ante lesiones, tumores de partes blandas de diagnóstico incierto, es necesaria una biopsia, cumpliendo las normas de estas y pudiendo ser o cerrada o abierta, generalmente cerrada, con aguja gruesa. Las cerradas son la PAF y la biopsia con aguja gruesa, las abiertas incisionales y excisionales. Decía, generalmente biopsias cerradas, guiadas por imagen. Si se decidiera una biopsia excisional ante un diagnóstico de certeza por imágenes, hay que estar seguro de ese diagnóstico para
intentar reducir al máximo la posibilidad de un diagnóstico imprevisto de malignidad que tan frecuentes son, sobre todo en lesiones superficiales, teniendo en cuenta que casi un tercio de los sarcomas de partes blandas son superficiales a la fascia de los miembros. Este es otro ejemplo, en este caso, de un angiolipoma, un tumor de partes blandas superficial que se puede tratar mediante una biopsia excisional. Después de la sospecha diagnóstica y de la confirmación mediante biopsia o por imágenes en esos casos a los que me he referido, hay que estadificar la lesión, tanto si es benigna como maligna, sobre todo si maligna. Podríamos hacerlo según la escala de la JCC. Más fácil de recordar es la de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos de Ennecking, tumores de bajo grado, tipo o estadio 1, de alto grado estadio 2. Y en cuanto al tratamiento, los tumores de partes blandas benignos asintomáticos se pueden vigilar, resecar los sintomáticos. Los sarcomas de partes blandas, por el contrario, se tratan mediante principalmente resección quirúrgica, idealmente con márgenes amplios o radicales, con radioterapia complementaria antes, durante o después de la cirugía, dependiendo de escuelas. Y en algún caso, pacientes jóvenes y sanos, sobre todo en sarcomas de partes blandas quimiosensibles, que ahí tenéis recogidos, quimioterapia que podría ser neoadyuvante o adyuvante después del tratamiento local. En todos los casos, siempre que se sospeche malignidad y más si se ha confirmado, derivando al paciente a centros de referencia, teniendo en cuenta que antes de comenzar el tratamiento de un sarcoma de partes blandas, lo recogen todas las guías y lo saben los jueces, los pacientes deben ser evaluados y manejados en un equipo multidisciplinario, en un centro donde exista experiencia en el manejo de esta patología. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay métodos conservadores y métodos mutilantes, ambos con dos tiempos quirúrgicos, uno primero de resección y otro de reconstrucción. La resección, decía, tiene que procurar márgenes amplios o radicales, si bien dependiendo del tumor al que tratemos, puede ser intralesional o marginal en una lesión benigna. Se prefiere, actualmente los oncólogos lo usan más y nosotros cada vez también más, los términos, la denominación R0, R1, R2, R0 sin márgenes, sin restos microscópicos, R1 con restos microscópicos, R2 con restos macroscópicos. Y la reconstrucción de las estructuras anatómicas, digamos, imprescindibles, que incluyen las estructuras blandas, lo que puede obligar, si no es posible, un cierre directo a la realización de injertos o colgajos que precisarían de la participación del cirujano plástico y de, a veces, técnicas microquirúrgicas. Dos palabras de la fibromatosis. En principio, tratamiento quirúrgico, si se pueden asegurar márgenes al menos amplios, si no, esperar a ver cómo se comporta, si la lesión es estable. Si no lo fuera, valorar si la, ya digo, cirugía con márgenes adecuados oncológicos no es posible, tratamientos citostáticos de la familia del imatinib. En cuanto al seguimiento, partiendo de que no hay protocolos consensuados para todos, hay una reciente revisión que recomienda la radiografía de tórax frente a la repetición de TAC, que quedaría limitada para los casos en los que hubiera dudas ante una radiografía de tórax. Insiste en la adecuación de intervalos cada 6 meses y concluye también diciendo que hay que llegar a protocolos de consenso y estrategias de seguimiento adaptadas a cada paciente y a cada patología. Este es nuestro esquema de forma general en sarcomas de alto grado, revisiones cada 3 meses durante los 2 primeros años, cada 6 meses hasta el 5.º año y después revisiones anuales. Y en cuanto al pronóstico, muchas complicaciones pueden ocurrir, lógicamente, además de las oncológicas, las derivadas del tratamiento quirúrgico, radioterápico y quimioterápico cuando se indiquen uno y otro. Los resultados oncológicos se resumen fundamentalmente en recidivas y metástasis y, por supuesto, el fallecimiento posible del paciente. Las recidivas son más frecuentes los 2 primeros años después del tratamiento quirúrgico. La supervivencia generalmente del
60 al 70% de los pacientes al cabo de 5 años desde iniciado el tratamiento. A los 10 años baja algo al aproximadamente 60% por término medio. Y en cuanto a los resultados funcionales, generalmente son satisfactorios, más si estamos hablando del resultado del tratamiento quirúrgico de un tumor de partes blandas benigno. Nada más, muchas gracias por la atención.